Hola, buenas, me llamo Adrián López y hoy vamos a proceder a realizar la práctica sobre el funcionamiento de los procesos en sistemas operativos Unix, o en este caso en Linux Ubuntu. Como ya sabemos, un proceso es una instancia de un programa en ejecución. En un sistema multitarea, como es el caso, también Windows, por ejemplo, y todos los sistemas operativos actualmente, múltiples instancias de un programa se pueden ejecutar simultáneamente. El sistema según la prioridad de dicho proceso, irá ejecutando esos procesos en un orden determinado. Cada proceso que se inicia en el sistema se identifica con un número de identificación único, que en este caso se llama PID. Otra información que puede contener el proceso sería el usuario que lo está ejecutando, la hora en la que comenzó, la línea de comandos que tiene asociada a dicho proceso, su estado en el momento actual y una prioridad, y la prioridad que es la que indica el orden en el que se irá ejecutando dentro de la CPU. En este caso, los entornos Unix nos proporcionan dos herramientas principales para gestionar y mostrar los procesos en ejecución en el sistema, que serían el comando ps y el comando top. En este caso vamos a comenzar con el comando ps, el cual nos informa sobre el estado de los procesos en el sistema, dependiendo de los parámetros que le pasemos. De cada proceso nos mostrará el PID, de dónde se invocó, el tiempo de CPU y el comando que lo mostró. En este caso, ps a secas nos mostraría el PID, desde dónde se está invocando, el tiempo que está ocupando en ejecución en la CPU y la línea de comandos que lo ha ejecutado. También podemos darle parámetros, en este caso si le indicamos A, nos mostraría todos los procesos de los usuarios del sistema, con el PID, desde dónde se invocó, su estado en este caso, el tiempo que ocupa en ejecución del sistema y el comando que lo mostró. Con la acción E mostramos el entorno de cada proceso. Nos muestra la misma información con el PID, el TTI, el estado del proceso, el tiempo que está ocupando en la ejecución del sistema y el comando que lo mostró. Con la acción L nos muestra un formato más largo en el que nos muestra, en este caso, la prioridad, por ejemplo, el UID, un PID, un PPID, o sea, nos muestra el comando, pero en este caso lo que hace es mostrarnos mucha más información sobre el mismo. O sea, es decir, nos muestra cada proceso, pero en vez de darnos solo la información que nos da los anteriores, nos da mucha más información. Si utilizamos el U, nos muestra el proceso orientado al usuario, es decir, al usuario que está ejecutando dicho proceso. En este caso, como Adrián es el proceso que estamos ejecutando en el sistema, es el usuario que está ejecutando todos los procesos en el sistema y el único usuario que tengo es el que está funcionando con todos los procesos. Por ejemplo, aquí nos muestra el PID, el tiempo de CPU, el tiempo que ocupa en memoria, cuándo comenzó, el tiempo que se está ejecutando, el estado, etc. En este caso vamos a mostrar con X. Mostramos todos los procesos del usuario actual sin distinción de terminal. Es decir, no nos muestra en qué terminal se estaría ejecutando dicho proceso. Nos muestra el PID, el estado, el tiempo que ocupa en ejecución y el comando que lo mostró. Por último, la acción "-f" nos muestra las relaciones jerárquicas entre los procesos, es decir, quién es padre de quién en cada proceso. En este caso tenemos el proceso padre, que sería el que ejecuta el sistema, o tenemos PSF, que es el proceso que acabamos de ejecutar, y a partir de ahí nos muestra todos los procesos que ejecuta el sistema por orden jerárquica. Tras comprobar el funcionamiento del comando top, el comando ps, vamos a comprobar el funcionamiento del comando top. En este caso, el comando ps nos muestra la información del estado de los procesos, pero el comando top lo que nos permite es ser interactivos, es decir, nos proporciona información sobre los procesos que están en ejecución en tiempo real en nuestro equipo.
así como la CPU de la memoria que usan, lo cual nos permite hacer cosas como comprobar cuál es el que más memoria está usando, ver la información del proceso desglosada por la CPU, etcétera. Es decir, nos permite ser interactivos sobre los procesos que se están ejecutando dentro del sistema. En este caso, si ejecutamos simplemente top, nos mostrará toda esta información. Podemos pasarle parámetros como salir del comando, esto lo mostraremos enseguida, pero primero vamos a estudiar qué información nos da el comando top. En este caso podemos observar que se divide en dos partes, una cabecera y la lista de los procesos en ejecución en el sistema. Como vemos, se va actualizando porque en este caso el comando top lo que nos hace es mostrárnoslo en tiempo real. Es decir, esto es lo que está pasando en el sistema en este mismo momento. Vamos a estudiar en primer lugar la cabecera. En la cabecera se divide en 5 líneas diferenciadas. En la primera línea nos muestra una serie de datos referidos al sistema, como la hora actual, los usuarios conectados al proceso, el tiempo en minutos, etc. La segunda línea nos muestra el total de procesos en ejecución en el sistema y los divide según el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, hay una ejecución, 174 hibernados, 0 detenidos, 0 zombies. En la tercera línea nos muestra el uso de la CPU en el momento actual. En este caso nos muestra dividido por qué parte está usando cada usuario, qué parte usa el sistema y qué parte de la CPU se encuentra inactiva. En la cuarta línea nos muestra valores referentes a la memoria física del sistema. Nos muestra el total de memoria física, lo que tiene libre, lo que está usado y lo que mantiene en caché. En la última línea nos muestra el uso de la memoria swap, lo que tenemos en total, lo que tenemos libre y el total disponible. Tras comprobar la cabecera, vamos a comprobar la lista de procesos. Como vemos, nos muestra bastante información en esta lista de procesos, empezando por el PID, que es el número de identificación de proceso, el usuario que está ejecutando dicho proceso, la prioridad que tiene dicho proceso en el sistema, el valor el cual se establece una prioridad en el proceso, los valores de proceso oscilan entre menos 20 y 19, donde menos 20 se consideraría la mayor prioridad dentro del sistema. La memoria virtual que está usando dicho proceso, la porción de memoria que ocupa dicho proceso almacenado en la memoria RAM, el estado de dicho proceso, que puede ser sleep, que sería dormido, en ese caso no ejecutado, R en descanso, en este caso R no es en descanso, sino sería en ejecución, si está parado, que es S, stopped, etc. El tiempo, el uso de la CPU, en este caso en %, el uso de la memoria que usa dicho proceso, el tiempo de uso del procesador para este proceso y por último nos muestra el comando que está siendo ejecutado. Una vez hemos visto cómo funciona el comando top, vamos a pasarle diferentes parámetros para mostrar diferentes opciones. En este caso, con la opción D, le podemos decir que cambie el tiempo de refresco, es decir, el tiempo en el que se refresca el comando. Como está ejecutando en tiempo real, se refresca cada poco tiempo. Le decimos el valor por defecto y usará ese tiempo de refresco para a cada rato refrescar y mostrarnos los procesos en ejecución en tiempo real. Con la opción 1 le podemos indicar la información de proceso desglosada por la CPU, es decir, ordenamos por el uso de CPU. Con la opción Z podríamos cambiar el color de la interfaz por si acaso lo necesitamos para verlo con más claridad.
Con la acción "-n" podríamos ordenar por el uso de memoria, en este caso, por ejemplo, pues sabemos que es 14,3 el que más uso. Y con la n ordenaríamos por id. En este caso, si en la n indicamos un número, nos indicaría ese número de procesos ordenado por el número de id. En este caso, si indicamos 4, nos cogerá los 4 primeros procesos ordenados por número de id. Y por último, simplemente, para salir del comando, usamos la opción Q. Tras comprobar el funcionamiento de los comandos top y ps y cómo se establecen los procesos y cómo nos los muestra, vamos a proceder a la realización de una serie de ejercicios para comprobar el funcionamiento de distintas tareas, como comprobar los procesos de un programa en ejecución, matar los procesos, etc. En primer lugar, el primer ejercicio que vamos a realizar trataría de simplemente abrir el programa Gedit, que sería el editor de texto, y comprobar usando el comando ps cuál es su PID, o sea, su número de identificador de proceso. En este caso, indicamos ps y la opción "-e para que nos muestre todos los procesos en ejecución en el sistema. Y podemos comprobar que en este caso, como nosotros acabamos de ejecutar el Gedit, que sería el bloc de notas de Linux, nos muestra que este programa tiene el número de proceso 2379. Una vez hemos comprobado que PID tiene dicho proceso, lo que vamos a realizar ahora es comprobar el funcionamiento del comando kill, que nos sirve para terminar procesos, es decir, para finalizarlo. Para ello, simplemente con la opción kill le indicamos el número del proceso que queremos finalizar, que en este caso sería el 2379. Si volvemos a comprobar los procesos, comprobamos que nos ha cerrado dicho proceso. Lo siguiente que vamos a realizar sería comprobar cómo funcionan los procesos en foreground, porque los procesos pueden funcionar en primer plano o en segundo plano. En el caso del primer plano son los procesos que están ejecutando el sistema cuando iniciamos un programa, pero en segundo plano podemos ejecutar cualquier proceso para mantenerlo allí en memoria cargada, así ejecutarlo más rápido si necesitamos alguna función de dicho proceso. Para ejecutar un proceso en segundo plano, basta con indicarle el nombre del proceso, en este caso el mismo bloc de notas que usamos anteriormente, y esta opción. Y nos lo ejecutaría en segundo plano. Tras esto, comprobamos usando el comando jobs, el cual nos mostraría los procesos detenidos o en background de nuestro sistema. Simplemente lo ejecutamos y nos muestra que estamos ejecutando en segundo plano el Gedit. Una vez hemos comprobado que lo hemos ejecutado de esta forma, vamos a cerrar el terminal para comprobarnos qué ocurre. Si cerramos el terminal, comprobamos que al haber ejecutado el Gedit en segundo plano, no nos lo ejecuta en primer plano, es decir, no nos lo muestra de cara a como si fuera un proceso normal, ejecutarlo y abrirnoslo para hacer las tareas que queramos realizar sobre el mismo. Vamos a comprobar lo mismo que hemos realizado en el ejercicio anterior, pero esta vez ejecutando otro tipo de programa. En este caso ejecutamos nohap gedit ampersand. Perfecto. Mostrar que nos lo abre así en segundo plano. Se descarta la entrada y se añade la salida nohap out. Si ahora nosotros ejecutamos el comando job, nos muestra que está ejecutando nohap gedit en segundo plano y comprobamos qué ocurriría al cerrar el terminal.
vemos que en este caso, si cerramos el terminal al haberlo ejecutado en NoHub, no nos lo cierra. En el caso anterior lo habíamos ejecutado simplemente en segundo plano y al cerrar el terminal y acabar con la sesión en la que estábamos realizando, nos cierra el programa, pero al ejecutarlo en NoHub lo mantiene y lo pasa a primer plano cuando cerramos el terminal. Es decir, no nos lo mantendría en primer plano, pero lo que haría es no ejecutaría la opción kill, que lo ejecutaría si cerramos la terminal, sino el NoHub, entonces el programa se mantendría ejecutándose. Siguiendo el proceso que estamos realizando, ahora vamos a comprobar a ejecutar Gedit. Desde un terminal. Y intentar cerrarlo desde otro terminal. Es decir, para comprobarlo simplemente indicaríamos "-e" y comprobaríamos que aunque no lo estamos ejecutando en este terminal, simplemente con el "-e" nos indica todos los procesos en ejecución del sistema, comprobamos el número de PID que tiene y lo mataríamos indicándole, comprobamos perfectamente que lo hemos ejecutado desde este terminal y hemos indicado la orden kill desde otro terminal. En el siguiente volvemos a ejecutar Gedit para volver a iniciar el bloc de notas. Perfecto, nuestro proceso se ejecuta. Y vamos a comprobar lo que ocurriría al usar control C. Con control C lo que estamos haciendo es tratar de interrumpir el proceso en primer plano, es decir, el bloc de notas que nos habría salido. Y comprobamos que tras ejecutar el control C ha matado el proceso en primer plano. Y si comprobamos, podemos ver que nos está ejecutando el proceso Gedit ahora mismo. Vamos a comprobar lo mismo, pero volvemos a ejecutar Gedit. Nos vuelve a abrir el bloc de notas, pero esta vez vamos a probarlo con control C. Con control C lo que estamos haciendo es eliminamos el proceso del primer plano, pero en vez de detenerlo, como en el caso de control C, lo que hacemos es que dicho proceso deje de estar activo dentro de nuestro procesador, es decir, no está gastando memoria del procesador, sino que está detenido y pasa a background o segundo plano. Si indicamos jobs ahora mismo, comprobamos que el proceso pasa a estar en segundo plano detenido. Como queremos volver a ejecutarlo, vamos a comprobar, aunque esté detenido, vamos a comprobar qué PID tiene y lo vamos a eliminar. En este caso, nos indicaría que ha sido terminado. Perfecto. Lo que vamos a realizar ahora es volver a ejecutar Gedit. En este caso, en segundo plano. Lo que queremos en este caso es pasar el Gedit que hemos ejecutado en segundo plano a primer plano. Para ello debemos identificar el número de identificación de proceso, que en este caso es el 2806, y usando el comando fg o bg, determinado, en este caso fg, porque lo que queremos es pasarlo de background a foreground, le indicamos el número de identificación en este caso no nos lo reconoce. En este caso, como podemos comprobar, no lo estaba realizando bien porque el número de identificación del proceso no hay que buscarlo
dentro del proceso de ejecución, sino que dentro de jobs e indicarle que me pase a foreground el proceso 1. Y como podemos observar, nos lo ha pasado a primer plano, que sería aquí. Como ya hemos finalizado la comprobación de pasarlo de background a foreground, vamos a cerrarlo simplemente con control C y eliminamos el proceso. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser volver a ejecutar el programa Gedit, pero en este caso indicándole la prioridad a ese proceso. En este caso, para indicar la prioridad de un proceso, usamos el comando nice, cuya estructura es bastante simple. Simplemente con nice le indicamos la prioridad del proceso. En este caso queremos lanzar Gedit con una prioridad de 5. Así que indicamos la prioridad con la que le queremos lanzar el proceso y el proceso que queremos lanzar. En este caso se lanza perfectamente, lo podemos comprobar. Y una vez está el proceso lanzado, si queremos cambiar la prioridad de dicho proceso, bastaría con que simplemente le indicáramos. En este caso, usaríamos otro proceso. En vez de usar el comando nice, usaríamos el comando renice y le indicaríamos la prioridad. Simplemente lo hemos ejecutado en primer plano, por lo cuanto se muestra. Si queremos pasarlo a segundo plano, simplemente con control Z le indicamos que detenido lo pasamos a segundo plano. Comprobamos el número identificador de proceso que tiene, que en este caso es el 2845, y usando el comando renice le indicamos la nueva prioridad que queremos que tenga dicho proceso. En este caso es 2845. Si no le indicamos sudo, podemos comprobar. No. Le indicamos la contraseña. Y tras eso hemos modificado la prioridad del proceso que hemos creado anteriormente con 5 de prioridad a prioridad menos 10. Recordamos que contra menor sea esta prioridad hasta menos 20 tendrá más prioridad de ejecución en el sistema. Es decir, contra menor sea este número, con más prioridad se ejecuta. Por último, vamos a ejecutar 3 instancias de Gedit en background, es decir, en segundo plano. Para ello simplemente indicamos Gedit junto con esto. Perfecto. Uno más. Y uno más. Con esto tenemos 3 instancias de Gedit ejecutadas en segundo plano. Una vez hemos ejecutado las 3 instancias del programa Gedit en segundo plano, en este caso en background, vamos a comprobar usando el comando pstree dónde se encuentran localizadas. En este caso, con pstree lo que estamos diciendo es que nos muestre el árbol de procesos en nuestro sistema. En este caso nos muestra los procesos activos. Estamos buscando el Gedit, que en este caso estaría dentro del árbol principal, dentro de systemd, dentro de genome terminal, el bash, y aquí tenemos Gedit, nos indica el programa en este caso, junto por debajo el comando en ejecución que hemos indicado para que nos muestre el árbol, y aquí nos mostraría que hay 3 instancias, o sea, 3 procesos de Gedit actualmente
están en ejecución en el sistema, están en background. Una vez hemos realizado esto, hemos finalizado la práctica y en la que hemos comprobado cómo funciona el comando ps y el comando top, cómo se establecen sus líneas, cómo funcionan los procesos en Linux y una serie de comandos útiles tanto para iniciar programas o procesos en segundo plano, pasarlos de segundo a primer plano, cambiar la prioridad de dichos procesos y matar dichos procesos dentro del sistema para que no estén en ejecución. Espero que os haya servido y un saludo.